Sí, ha vuelto a pasar, y esta vez ha sido más grave. Hemos sido hackeados. Recientemente ha habido un ataque a miles de páginas web en WordPress, y todas mis páginas y las de mis clientes que habíamos hecho en WordPress han sido hackeadas. Parece ser que quien hay detrás de esto es una persona o un grupo de personas que se hacen llamar por Anonymous Fox. Realmente no creo que haya ninguna vinculación con Anonymous, ya que los verdaderos Anonymous van mucho más allá de hackear a la gente que no tiene ningún poder ni representación política. Pero bueno, la cuestión es que nos ha vuelto a suceder y en este vídeo te voy a enseñar cómo solucionarlo. De hecho, te puede valer para cualquier otro tipo de hack. Así que sin más preámbulos, vamos para allá. Bueno, lo primero que nos tendríamos que haber dado cuenta es que hemos sido hackeados y, por ejemplo, nosotros ahora cuando entramos a nuestra web, pues nos dice esto. Se ve que Google Safe Browsing lo ha notificado como que esta página es engañosa. Si le llamamos aquí, pues podemos ver más información, que es todo tema de phishing y demás. Entonces, una vez que ya sabemos que hemos sido hackeados, pues nos vamos a ir a nuestro panel de administrador o nuestro cPanel, y aquí para resolverlo lo más fácil sería que tuviéramos una copia de seguridad. Entonces, si tuviéramos la copia de seguridad, pues nos tendríamos que ir aquí a Backup y podríamos desde el Backup Wizard podríamos hacer una restauración de toda la página web. Es posible que no tengamos la copia de seguridad. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer, bueno, mira, aunque tengamos la copia de seguridad, el principio del tema de los emails también veríamos como que se han creado estas cuentas de emails que son totalmente falsas. Pues tendríamos que borrarlas. Esto es de Anonymous, esto no es nuestro y esto no es nuestro. Estas tres han sido hackeadas. Y lo otro tendría que ser, pues, modificar las contraseñas de estos emails, por si acaso también las tuvieran. Vale, entonces, ¿qué haríamos si no tuviéramos una copia de seguridad? Pues lo primero sería solucionar el tema de la base de datos, que también ha sido hackeada. Entonces nos vamos aquí a phpMyAdmin, nos vamos aquí a la tabla de usuarios porque han accedido también a nuestro WordPress, y aquí podemos ver como nuestro usuario administrador se ha cambiado el login, y posiblemente también se haya cambiado lo que es la contraseña. Por eso vamos a entrar a nuestro panel de administración con nuestra contraseña que teníamos y no nos deja. Entonces podemos volver a modificar lo que es el login. Vamos a poner nuestro nombre y la contraseña también la podemos cambiar. Si supiéramos cuál es la contraseña de otro usuario, pues la copiamos y la pegamos ahí, y si no, pues tenemos que hacer una encriptación, porque aquí no podemos poner una contraseña normal. Entonces nos tendríamos que ir aquí, por ejemplo, a MD5 Encrypt, que MD5 es como el protocolo de contraseñas que tiene, de encriptación, y aquí vamos a darle a Encryption. Vamos a hacer una fácil para que veamos cómo se encripta. Y ahora entonces aquí la modificamos por esta, pero luego evidentemente esta la vamos a tener que modificar luego. Entonces ahora ya con este usuario ya podemos acceder al panel de administración. Pero hay más, se han entrado en nuestro File Manager, que de hecho ha sido por aquí por donde han entrado, y aquí nos han metido muchos ficheros que están corruptos. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Pues primero aquí en lo que es en la home podríamos ver cuál es la fecha de modificación, y podríamos ver si coincide algunos con todo lo que nos hayan hecho. O sea, aquí por ejemplo no veo nada porque de diciembre del 2020 y estos ficheros, mira, en etc sí, en etc es mayo de 2021, así hace poco, cuando hemos sido hackeados. Entonces todo esto no es nuestro. Todo esto ha sido hackeado. Vamos a borrar toda la carpeta. ¿Qué más? Pues mira, vamos a meternos aquí en Public HTML, y aquí vamos a ver también por última fecha de modificación cuando
cuando se han hecho los cambios. Y aquí vemos que en mayo de 2026, en mayo de 2021, que ha sido hace poco, ha sido hace una semana, pues han metido todos estos ficheros. Y de hecho, mira, tienen un nombre muy raro algunos que eso no son nuestros. Y esta carpeta de Fox, esto no me suena de nada. Otro truco también que podemos hacer sería descargarnos WordPress. Nos descargamos wordpress.org. Nos descargamos aquí la última versión. Y una vez que lo tenemos aquí, pues vamos a ver todos los ficheros que serían los normales que tuviera la página de WordPress. Nosotros, si entramos aquí y lo comparamos, pues vemos que hay muchos ficheros que realmente no son nuestros. Entonces lo que podríamos hacer es ir borrando todos los ficheros. Entonces pues simplemente todos estos que tienen nombre raro, pues evidentemente los vamos a borrar. Lo borramos, vamos a ver si hay algo más de esa fecha, que es toda esta fecha cuando han habido problemas, y vamos a ver realmente qué es lo que hay. Todo esto enlazado, no debería haber nada enlazado, así que todo esto ya no lo vamos a cargar también. Vamos a ver también, mira, esta carpeta, que estos son los hacks, todo esto es el hack. Esto también lo vamos a quitar. Bueno, y una vez que tengamos todos los posibles sospechosos ficheros eliminados, pues vamos a irnos a abrir nuestra página web. Vamos a ver cómo sigue estando la alerta esta de phishing, porque realmente tenemos que notificar a Google de que ya está nuestra página web limpia para que la vuelvan a revisar. En realidad nosotros podríamos entrar ya sin problema. Le decimos aquí, acceda a este sitio web no seguro, entendemos los riesgos y ya podemos ver la página web, pero lo suyo sería ir al Webmaster Tool, que esto es lo otro que tenemos que hacer. Nosotros tendríamos que ir a Webmaster Tool de Google. Deberíamos tener ya aquí nuestra página web en la consola de Webmaster, pero si no la tenemos lo podemos hacer ahora, estamos a tiempo. Aquí yo ya la tengo, pero si no sería darla de alta, añadir, puedes hacerlo a través de un plugin de Analytics o metiendo simplemente un fichero aquí en FTP o en el gestor de ficheros y ya lo validas. Entonces una vez dentro, aquí tenemos el problema detectado, le vamos a dar a abrir informe, tenemos el problema que se ha detectado, solicitar revisión. Y aquí pues nos dice que tenemos que marcar la casilla de que se han corregido todos los errores y qué es lo que se ha hecho para solucionar el error. Entonces vamos a decir se han borrado todos los ficheros corruptos, se han eliminado todas las cuentas de correo sospechosas y se han modificado las contraseñas de todo el sitio. Le damos a enviar solicitud y esperamos. Bueno, pues como podéis ver aquí, en menos de 48 horas ya no tenemos el aviso de que nuestra web ha sido hackeada, y si vamos a las notificaciones nos habrá llegado una notificación indicando que se ha revisado la página web correctamente y ya no hay ningún problema de seguridad. Así que nada, esto ha sido todo, espero que te haya gustado y ya sabes, si no quieres tener problemas, haz copias de seguridad, que va a ser mucho más sencillo porque nunca vas a estar a salvo de que no te hackeen. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!